pH va a estar mayor, ¿no? Por eso es una alcalosis, y mi bicarbonato por ende también va a estar incrementado. Entonces es importante saber algunas etiologías de mi alcalosis metabólica. Aquí puedo tener dos tipos de etiologías: cuando tengo una alteración en el cloro o cuando tengo alteraciones por sobrecarga hídrica, es decir, por pérdida hídrica. Es decir, mi paciente tiene pérdidas, ya sea intestinales, pérdidas de ácido, diarreas, tiene fístulas, tiene osteomas, etcétera, donde haya pérdida de cloro y por ende de bicarbonato, y retención de bicarbonato, o vómitos, aspiración, etcétera, o tenga algunos trastornos de tipo hormonal. Entonces, puedo encontrar las alcalosis metabólicas en ambos, en cualquier de estos tipos de etiologías. El cuadro clínico, ya sea en acidosis o en alcalosis, va a ser más generalizado y dependiendo de la etiología que tenga mi paciente, puedo tener algunos trastornos en este paciente, especialmente muy similar a la hipocalemia, que lo vamos a ver, donde hay enlentecimiento y flacidez a nivel muscular y una alteración a nivel del electrocardiograma, que lo vamos a ver en la siguiente clase, donde hay un enlentecimiento de los complejos QRS y unas prolongaciones de ciertas zonas. Aquí les he puesto, por ejemplo, un algoritmo de las guías CEN, donde lo clasifica con alteración renal y sin alteración renal. Nos dice si hay con alteración renal o mi tasa de nitrado glomerular está menor de 25, hay que pensar en algún trastorno de tipo hormonal, ya sea la renina, una estenosis, etcétera, un síndrome de Cushing, un síndrome de Liddle. O si mi paciente no tiene ácido, no tiene insuficiencia renal, o sea, un filtrado glomerular mayor, hay que pensar en pérdida. Paciente con vómitos, con aspirados, especialmente quienes hacen alcalosis metabólica. Los pacientes posoperados intestinales. Los pacientes de cirugía general, bastante es importante que posoperados, al menos que se quedan en NPO 2-3 días, hacen alcalosis de tipo metabólico. Entonces hay que buscar esos trastornos en esos pacientes. Pero básicamente con el AGA ya tenemos. Vamos con ese paciente. Como ejemplo, tenemos un paciente de 43 años con una historia de una úlcera duodenal. Entonces puede tener pérdida, ¿no? Es admitido al hospital, presenta anorexia y vómitos. Los vómitos son características de la alcalosis metabólica. Ya presenta hipotensión, colapso en las venas del cuello, probablemente es hipotenso este paciente o está deshidratándose, y disminución en la turgencia de la piel. Vemos su creatinina, 1 miligramo, tenemos hoy de 138 normal, ya está haciendo una ligera hipocalemia, lo vamos a tocar en la siguiente clase. Ya tiene una hipocalemia y vemos el AGA, ¿no? En este caso tenemos un pH de 7.52. Entonces está alcalótico este paciente. Miramos el bicarbonato, tiene un bicarbonato en 40 y un PCO2 en 5. Entonces, ¿qué es lo que decimos en este paciente? Que tiene un pH incrementado, entonces es una alcalemia. Veo mi bicarbonato también está incrementado, tengo una alcalosis metabólica. En alcalosis, ¿tomo anión GAP? No. La única que es más compleja de estos 4 trastornos viene a ser la acidosis metabólica. No tomo ni acidosis respiratoria, solamente en acidosis metabólica saco anión GAP. Entonces mi paciente tiene una alcalosis metabólica. De frente tengo que ver si tiene un trastorno compensatorio. Entonces acá ya no existen nombres, ya no existe Winter, nada. Solamente Winter viene en acidosis metabólica. Entonces para el PCO2 esperado en alcalosis metabólica va a ser esta fórmula, que va a ser 0.5 por bicarbonato más 9 más menos 2. En este caso, en este paciente me está saliendo de 49 a 53. Y si miro cuánto está el paciente, su PCO2 está en 50, ahí está arriba, su PCO2 está en 50, entonces es una alcalemia o una alcalosis metabólica compensada. Entonces netamente compensa, solamente saco compensación en la alcalosis metabólica, no tengo que sacar más. Entonces hasta ahí ya está. Les voy a pasar, porque si no les voy a pasar, peor van a estar perdidos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo las fórmulas y les he puesto para que lo repasen, ya sean los distintos trastornos. Ya habíamos visto en acidosis metabólica la de Winter, pero la que nos interesa ahora es la de alcalosis metabólica. Entonces era 0.9 por bicarbonato más 9 más menos 2. Entonces solamente en alcalosis metabólica saco mi compensación. ¿Qué tratamiento
tratamiento doy en estos pacientes? Dependiente de la etiología. Usualmente si tienen un portador de una sonda, etcétera, valorar cuánto es el ingreso, el egreso, ver si ya no necesita bicarbonato, a veces mucho tiempo con cloruro de sodio, a veces mucho tiempo están con diuréticos tiacídicos, hay que suspender, hay que ver si tiene una hipocalemia sobreagregada, bueno, dependiente de eso, ¿no? Si tolera vía oral, etcétera. ¿Es un trastorno frecuente? No. Siempre el que más frecuente y el que más abunda entre las metabólicas viene a ser la acidosis metabólica. Vamos con la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria es un trastorno donde el pH va a estar disminuido, ¿no es cierto? Acidosis tiene un pH disminuido, pero mi PCO2 empieza a retener. Entonces se empieza a retener mi PCO2. Entonces en este caso, ya también el que voy a buscar que compense va a ser mi riñón. Y el riñón sabemos que compensa en horas a días. Entonces tengo que buscar una compensación de tipo metabólico. Entonces lo que comentaba, tenemos un pH disminuido en este caso, en este paciente con acidosis respiratoria y tengo un PCO2 incremental. Repito, porque hay algo que es importante en las acidosis respiratorias y en las alcalosis respiratorias es ver si son agudas y crónicas. Cuando yo digo que una acidosis respiratoria es aguda, cuando está menos de 24 horas. Si tiene menos de 24 horas es una acidosis respiratoria aguda. Si es más de 24 horas, entonces yo digo que es una acidosis respiratoria crónica. A ver, para decir yo, hiponatremia, para decir yo hiponatremia aguda, ¿cuánto tiempo es? Ya, esta es distinta, esta es 24 horas, no hay que confundir. Entonces, esta es aguda cuando es menos de 24 horas. ¿Qué más? Esto me parece interesante. Por cada, como sabemos que está pH bajo, mi PCO2 se está reteniendo, por cada 10 milímetros de mercurio que me incremente, que me baje mi PCO2, voy a tener, si es aguda, un incremento de 1 equivalente de bicarbonato. Como esta es respiratoria, entonces, por cada disminución de 10 milímetros de mercurio, voy a tener un incremento de 1 equivalente. Y por cada, en una crónica, voy a tener, por cada incremento de PCO2 mayor a 10, voy a tener 4.000 equivalentes de bicarbonato que se me van a incrementar. Lo vamos a poner en práctica. Aquí, por ejemplo, bueno, solamente para comentarles, agudos, por ejemplo, en cualquier trastorno respiratorio agudo, por ejemplo, una depresión súbita, un tromboembolismo pulmonar, un TED en este paciente. Pacientes, por ejemplo, en paro cardiorrespiratorio, donde bruscamente se inhibe la respiración del paciente, ¿no es cierto? Una obstrucción aguda, quizás, no sé, se atoró con algo, es aguda, entonces menos de 24 horas. Un TEP que también es brusco, ¿no? Y crónicos, obviamente, pacientes con un EPID, un EPOC crónico, donde ya tenga tiempo prolongado, donde retienen su PCO2. Pacientes, por ejemplo, con distrofia muscular, que también tienen alteraciones, ¿cómo se llama ese síndrome? Guillain-Barré, por ejemplo. Guillain-Barré, que también provoca un trastorno a nivel de los músculos respiratorios, a nivel del diafragma. Entonces, pacientes con obesidad van a hacer también un síndrome de Pickwick, entonces también van a generar una retención de PCO2, ¿no es cierto? Bueno, eso ya más general, el paciente puede tener trastornos del sueño, obviamente va a retener PCO2, va a tener trastornos del sueño, etc. Entonces, vamos con esto. El tratamiento va a depender. Si es aguda, obviamente, tendrá que tratarse la causa subyacente que le está ocasionando esta, y si va a ser crónica, obviamente también su causa subyacente. No más que todo para los fisiólogos, en todo caso, si no, lo que vamos a utilizar van a ser nuestras vías, nuestras máscaras, ya sea cánula binasal, que ya habíamos comentado en las generalidades de AGA, ya sea que utilizo cánula binasal según el fío que me aporte, mi máscara de reservorio o mi máscara de Venturi según lo que sea necesario. Igual en las agudas también no lo puedo dejar al paciente así, obviamente le tendré que aportar, o por último, ventilación mecánica. Va a depender de cómo esté este paciente. Vamos con este caso. Este paciente es un paciente de 70 años, fumador desde hace 20 años. Si yo leo que ya es fumador hace 20 años y me dice que tiene un diagnóstico de EPOC, en las EPOC están las bronquitis crónicas y las asmas,
Entonces, este paciente ya con el rótulo ya me dice que es crónico, este paciente es crónico, ya tiene PCO2 incrementado crónico, el EPOC no le da de un día a otro, este paciente que es fumador crónico de 15, 20 años y ha hecho un EPOC, entonces, en este caso una bronquitis. Entonces, ya con eso yo ya estoy pensando que tiene algo crónico, ya sea una alcalosis o una acidosis respiratoria crónica. Entonces, miro mi AGA en este paciente. Tiene un pH de 7.3, mi pH está bajo, entonces es una acidosis. Miro mi PCO2 ya está incrementado, entonces veo que es una acidosis respiratoria. Veo mi bicarbonato está incrementado, pero es importante, como tiene un bicarbonato incrementado, obviamente va a tener una compensación metabólica, ¿no? Entonces, lo que decíamos, este paciente tiene una acidosis respiratoria, ese es mi trastorno primario, y luego tengo que ver mi compensación. Acá tampoco saco a ningún GAP, ya les he comentado, pero en acidosis respiratorias, en alcalosis se complica la cosa. Si bien ya no saco a ningún GAP, tengo que ver si es agudo o crónico. En este caso, ya solamente por el rótulo, ya estamos viendo que es una acidosis respiratoria crónica. Entonces tengo que sacar mi fórmula de mi bicarbonato esperado. Entonces, como dice que es 24 más 0.35 por PCO2 menos 40, más menos 4. En acá ya se complica un poquito más las cosas, entonces tengo que sacar en este paciente. Entonces, en este paciente tengo un... Entonces, mi paciente en este caso tenía un PCO2 de 60 menos 40, que es el PCO2, ¿cómo es? ¿Cuántos están sus valores de este paciente? Tiene un PCO2 de 60, entonces, PCO2 de 60, entonces menos 40 entre 35 en el paciente, más 21. Entonces me sale que el bicarbonato en este paciente esperado debería ser 34, pero mi bicarbonato del paciente en sangre medido es 31. Entonces, en este caso sí la D más menos 4. Entonces, sí está dentro del rango. Entonces digo que es una acidosis respiratoria compensada. Solamente es un trastorno simple. Ahora, si mi bicarbonato medido es mayor que mi bicarbonato que me salió, el esperado que yo he sacado, entonces, ¿qué digo? Que no es simple, sino que hay una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Ya tengo un trastorno doble. Si mi bicarbonato medido es menor que mi bicarbonato esperado, entonces digo que hay una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica, o sea, un trastorno mixto. Vamos a la práctica. A ver, uno más que lo tengo. Ya, a ver, para comentar también. Este es un paciente, por ejemplo, de 30 años con ansiedad, disnea, confusión, como están ustedes ahorita, con alucinaciones, con antecedente de prostatectomía hace 12 horas. Entonces, ¿qué es? Algo agudo, está confuso. Algo agudo le ha dado a este paciente. Entonces veo mi pH, está también 7.3, igual que el anterior caso. Mi PCO2 está en 60, pero mi bicarbonato está en 29. Entonces, ¿qué digo? Que tiene una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria. Hasta ahí, y yo digo que es probablemente aguda por el tiempo. Saco mi cálculo de compensación, por ejemplo, acá les he puesto más sencillo. En este caso es agudo. Entonces, mi paciente tiene 60, que es el bicarbonato que está, mejor dicho, PCO2 que tiene ahorita, menos 40, que es la fórmula, entre 10 más 24. ¿Cuánto me sale? 26. Y hemos dicho que la fórmula es 26 más menos 4. ¿Y cuánto tiene este paciente? ¿Cuánto hemos visto en sangre? ¿Cuánto está su bicarbonato? 29. Entonces, está dentro de lo, ahí me he equivocado ahí arriba, entonces este paciente, ¿qué cosa es? Una acidosis respiratoria aguda, ¿qué más? Compensada, solamente que es aguda, diferente a la aguda. Entonces es una acidosis respiratoria aguda con compensación. Entonces lo único que hay que sacar es saber si es aguda o si es crónica y compensada. No hay dónde perderse. Vamos a hacer, a ver, un ejercicio, vamos a la... Vamos con esta, antes de, a ver, vamos empiecen a hacer este ejercicio, vamos a llamar a 2 voluntarios, 2 lindos voluntarios.